Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Bueno, gracias por estar conectados. La verdad que, no sé, ¿cómo decirles? Agradecer mucho la presencia porque, bueno, es un tema, más allá de ser un té, una bebida que quizás en el mundo entero hay un 90% de gente que lo consume. Yo creo que tiene un valor agregado más que nada, que es el agua, ¿no? Como medio sustentable, cuidado, y además un medio para la salud que es muy importante. muchísimas Nosotros gracias, Adriana. agradecer inicialmente a Fernanda, presidenta de la Casa Argentina en Houston, que bueno, que me convocó, y bueno, junto a Emiliano, que bueno, es el encargado de hacernos que esta webinar vaya lo más ágil que se pueda. Y bueno, la verdad que no Bueno, tengo mucho más para decirte. no, muchas gracias a vos, Adriana. Y bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de Casa Argentina de Houston, le damos la bienvenida con un profundo agradecimiento por haber aceptado esta cálida invitación a tomar el té de la mano de nuestra querida amiga y sommelier de té, eh, Adriana Denishuk. Adriana, nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación cordial. Bueno, Va nuestro nuevamente. agradecimiento también a nuestra querida intérprete de lenguas de señas argentinas, María Eugenia Corrado. María Eugenia, muchísimas gracias por tu presencia, porque gracias a tu presencia, Casa Argentina se puede volver más inclusiva. Muchas gracias, de todo corazón, María Eugenia. Nuestro agradecimiento como Casa Argentina de Houston a nuestros sponsors, Tenaris, United Airlines y Pan American Energy. Muchísimas gracias por su invalorable apoyo. También nuestro agradecimiento a todos los socios y miembros de Casa Argentina, que nos ayudan a mantener a nuestra organización activa y de pie. Casa Argentina de Houston es una organización fundada hace 50 años con fines culturales y solidarios. Casa Argentina es un puente entre los valores, la cultura y las necesidades de Houston y de Argentina. En un año tan especial como el que estamos viviendo, con tantos desafíos distintos, nuestro compromiso solidario es el suministro de alimentos en áreas carenciadas, tanto en Houston como en Argentina, focalizándonos especialmente en la provincia de Santiago del Estero. Razón por la cual le pedimos donaciones o apoyo a través de su membresía o donando a través de nuestro website. Desde ya le agradecemos mucho a todos su presencia en esta magnífica tarde de té. Y si se me permite, va unas felicitaciones especiales, hoy es el cumpleaños de mi mamá, así que aprovecho para celebrar el té en un día tan especial para nosotros como es el cumpleaños de mi mamá. Así que, bueno, doy por terminadas mis palabras, repitiendo el agradecimiento a todos los que están aquí presentes, porque Casa Argentina se debe a todos ustedes y porque queremos que Casa Argentina sea su casa. Adriana, te damos la palabra y te volvemos a agradecer esta cordial invitación a tomar el té. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, nuevamente agradezco la puntualidad porque es una base, digamos, de este emprendimiento, la palabra, y claramente no voy a hacer mucho preámbulo. Feliz cumpleaños a tu madre. Y bueno, Emiliano, arrancamos con el primer slide. Ok. O sea, esta es la planta del té. Vamos a ir al segundo, donde vamos a empezar a escribir un poco lo que es el arbusto, ¿no? Digamos, el arbusto, claramente, nosotros cuando hablamos de té,
uno no podría decir, me voy a pedir una Camellia sinensis, porque probablemente nos miren con cara rara, pero claramente la planta es la Camellia sinensis. Es un arbusto, la verdad que muy bajito, crece generalmente en zonas muy húmedas, por eso nosotros en Argentina tenemos toda la zona de Chaco, Misiones, que son los grandes productores, ¿no? Y de esta misma especie se elaboran todos los tés que nosotros vemos, el verde, el blanco, el puer, y lo único que varía es el grado de oxidación. Tenemos, la verdad que una producción de América Latina que es diríamos que es la más alta. Lo único que lamentablemente el 90% lo exportamos y el consumo interno es entre un 5, un 10, pero no más de eso. La verdad que es una lástima porque tenemos buenas hebras, pero bueno, parece que el mundo el europeo les gusta bastante nuestros tés y ellos lo importan y luego hacen su blender, digamos, lo blendean a su gusto. Bueno, pasamos a la segunda. Bueno, acá tenemos varias historias con respecto al té, por lo menos 3. Esta es una. Antes que esta hay una que es un poco fantasiosa, pero es la que uno aprendió de un emperador que se llamaba Shek Nun, que fue en el 2750 a.C. Hubo una leyenda que caminando por un bosque cayó una hojita y esa hojita la puso en un recipiente con agua caliente, esta destiñó y largó un color y un aroma y a partir de ahí lo llamaron el labrador divino. De todas maneras, esta es una historia como leyenda, ¿no? Claramente. La más certera es esta, que en Europa el primer país fue Holanda, y Holanda exportaba a todo el mundo en el siglo XVII. Era un producto bastante caro, lo consumían solamente las clases sociales altas, era un tema de lujo. Hasta que, bueno, la reina se dio cuenta que esto era un negocio muy favorable. Entonces, a partir de ahí, ella empezó a producir sus propias cosechas y dejó de importarlo a Holanda. Sí, claramente ellos marcaron el tema del 5 o'clock, o bueno, el afternoon tea, que bueno, si uno ha viajado o alguna vez alguno ha tenido la oportunidad de estar en Londres, entre ese horario, entre las 4 y las 6 de la tarde, es un ritual, y realmente ellos, uno cree inicialmente que nació allá, pero no, nació en Holanda. Bueno, pasamos a la siguiente. Un poco vamos a hablar de los tipos de té. Tenemos varios tipos de té. Si querés pasar la diapo, no hay problema, Emi. El té negro es uno de los más consumidos y diríamos que son de los más aceptados. El té verde ahora, digamos, en esta nueva etapa, se está consumiendo más y está teniendo otro auge. No así en China, Japón. Ellos el té verde lo tienen como de cabecera desde mucho tiempo atrás. El té negro es bastante concentrado porque logra una oxidación de mucho tiempo. Después, claramente que es un té que tiene más proceso, con lo cual tiene más cantidad de teína. Todas estas hojas se cosechan a mano y hay cosechadoras industriales también, porque bueno, ya en esta altura, digamos, hay muchos países que realmente lo están consumiendo, pero muchos años anterior se hacía a mano. Igual acá nosotros en el interior tenemos gente que todavía lo hace con mucho esfuerzo, por eso yo valoro muchísimo esto, porque no es fácil la cosecha del té. El té tiene que tener un tiempo bastante importante para que logre un secado, y la verdad que la determinación de qué tipo de té lo va graduando de acuerdo a su fermentación. Los más comunes que ustedes deben conocer son el Ceylon, obviamente el Darjeeling y el Sikkim. Estos últimos dos son de una élite bastante importante, digamos, ¿no? Porque son muy finos y generalmente cuando son de muy buena calidad tienen un precio muy alto. Próxima.
Té verde. Té verde, la verdad que uno de los más conocidos es el Lung Chin. Quizás alguna vez lo han visto en algún mercado chino o en algún supermercado. Es un té que no tiene nada de oxidación. La verdad que las hojas apenas se recogen, se fragmentan inmediatamente. Y es muy lindo de ver cómo lo hacen, porque son grandes sartenes gigantes que realmente los colocan todos adentro y ahí empiezan a hacer como una semi-cocción. Una de las cosas importantes del té verde claramente es no utilizarlo con nada, o sea, tomarlo directamente. Igual eso después les voy a dar directamente los tips, no solo para el verde, sino para el resto de las clases de té. Ahí, bueno, nombramos algunos que son el sencha, que es bastante conocido, el rocío jade, que también es exactamente de la misma, literalmente, ¿no? del gyokuro, y se refiere más que nada al color del té, digamos. Es un verde muy, muy palidito. Próxima. Bueno, el té oolong está muy de moda para los bartenders, porque realmente ahora, al menos en Sudamérica, lo están usando muchos para hacer tragos. Es un té que también le llaman azul, tiene una oxidación que va en la mitad del té verde y el té negro. La verdad que las hojas se marchitan sumamente en un proceso que va muy, muy lento, pero es muy sutil, porque a veces tienen como rulitos, y otras que son en forma extendida. De ahí varía la cosecha más que nada. Se cuartea muchísimo y la verdad que a veces toman como un aroma y un sabor a dulce, a fruta, a flores, o sea, va variando de acuerdo a la cosecha. El oolong, digamos que es de una hoja bastante abierta y compleja, pero el jade, que es el que les nombraba antes, es el que es un rulito, que ustedes los pueden ver ahí en el slide, ese es el jade. Se hace uno por uno, realmente ahora hay máquinas, pero el que es muy casero se hace rulito por su rulito. Primero la hoja está extendida, está húmeda, y después con las manos se va haciendo uno a uno. Los más conocidos son el Oriental Beauty y el Pouchón. El Oriental Beauty realmente tiene un sabor como a leche, como a caramelo, la verdad que es muy rico. Y bueno, les repito, lo están usando mucho los bartenders. Próxima. Bueno, el blanco. El blanco es un té que acá, al menos nosotros en Sudamérica, cuesta bastante conseguirlo. Es un té que lleva mucho trabajo, por lo cual se encarece mucho y eso es uno de los motivos por el cual no tenemos tan fácil acceso. A las hojas se les llama también como needles, porque needles plates, como que son muy plateaditas y la verdad que la diferencia con respecto al resto de los té es que estos han sido tan protegidos al sol que no tienen formación de clorofila. Y hay una cosa muy interesante en el té. ¿Por qué no hacen clorofila? Porque a la ladera de las montañas, en China, ellos arman justamente como un tendido para causarles una sombra. Y esta sombra justamente hace que no formen clorofila. O sea que esto lleva un proceso un poco más delicado, de ahí es el tema del valor y de poder encontrar un buen té blanco. Son brotes sumamente jóvenes, la verdad que parecidos al heno, digamos, ¿no? Y la verdad que son plantas son muy adecuadas, digamos, para hacer el té blanco. Pero no sé si ustedes ven ahí en las slides, se puede ver bien, que hay como brotes color blanquitos, esos son lo que le dicen needles, porque son como brotes de plata. Próxima. Los puer. Los puer son té que pueden ser crudos o cocidos, pero es el té común rojo, que uno lo ve en Asia. También se le dice heicha. Y la verdad que el color es bastante intenso. Tiene una maduración de muchos años
y la verdad que se puede añejar en barricas, cosa que con otros no se puede realizar. Hay, como le repito, los crus y los cocidos depende. Por ejemplo, en China, en Japón, les encanta tomarlo crudo. Después en el resto de la gente que no está tan habituada, la verdad que prefieren el cocido. El heicha tiene un valor bastante elevado. Tanto el puer como el oolong, por ejemplo, en épocas pasadas en China, solamente se concentraba para digamos, para el rey, por decirlo, de determinada zona. Y se podía, son árboles que pueden llegar a tener hasta 800 años. Y para darles una idea, 1 kilo de esto, del puer o del oolong, se podía pagar hasta $1000, pero por eso no tenía un comercio hacia el resto de la población. Se reservaba solamente para los reyes. Próxima. El té amarillo. Este sería una combinación entre el negro y el verde. Tiene una semifermentación. Su sabor es muy similar al té amarillo y al té blanco. La verdad que es una especialidad que solamente se produce en China, ¿no? Y siempre en laderas de montañas, como en Yunnan, en Douyin. Hunan claramente es la provincia más importante de la producción de té. Y es un té, la verdad, que se procesa inmediatamente después de la cosecha. Este no tiene tiempo de fermentación, porque es un té de joven, digamos, de brotes muy jóvenes. La oxidación es mínima, muy mínima. Y la verdad que es una de las variedades también, junto al blanco, más caras que tenemos en el mercado. Próxima. El matcha es un té que parece un polvito, color verde, parece un condimento más que nada. El origen, la verdad que fue en Japón y el consumo es en Japón. Ahora se está empezando, diríamos hace unos años, a poner como de moda. Es un té que las hebras son muy, muy secas y realmente cuando las procesan queda como un condimento, queda muy, muy finito. Y tiene una consistencia como de talco, básicamente. También se usa para tragos, hay bartenders que lo utilizan, y la verdad es que cuando uno lo tiene en boca, el sabor es como a una verdura, algo crudo, una selga, una espinaca, digamos, alcaucil, digamos, todo depende, digamos, del paladar de cada uno, pero claramente ese es el sabor. Tiene una astringencia alta en la boca. Por eso hay gente que lo toma con leche y otras que prefieren tomarlo solo para sentir justamente esta intensidad. Tiene un proceso de preparación diferente, como vemos en el slide, hay que hacer una especie de batido, no es que uno lo agrega tipo instantáneo. Se coloca la cucharita, el agua y se hace una especie de batido para que quede bien fluido. Próxima. Bueno, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué cosas debe tener un té y qué cosas no? Eso cualquiera en su casa lo puede hacer. Uno cuando abre, siempre hablando de un té en hebras, también podemos aplicarlo también para los té en saquitos, si ustedes lo consumen, claramente lo abren y lo pueden detectar adentro el estado de las hebras. Pero el ataque inicial que uno lo tiene que tener es fresco, o sea, vegetal. Los aromas tienen que ser suaves, no tienen que tener olor fuerte. La hebra tiene que ser de tamaño bastante parejo, digamos, ¿no? Independientemente que si es cosecha europea o cosecha argentina, quizás en la cosecha argentina la hebra es un poco más larga. Cuando uno lo prepara en la taza, siempre tiene que tener un brillo, ya sea el té en hebras o el que hayan hecho en saquitos, porque ahora, por una cuestión de comodidad, se está usando mucho los saquitos orgánicos. Lo que no debe tener, uno no puede encontrarse con un té que cuando se lo pone en boca siente un sabor que es rancio, como húmedo. Eso significa que la hebra o estaba ya pasada, vieja, o fue almacenada en forma, digamos, con humedad. Y eso claramente, por más que el packaging
sea bien concentrado, bien cerrado, el sabor se va a sentir cuando nosotros elaboramos el té. Uno cuando tiene un paquete de té en hebras y lo abre, uno tiene que ver que las hebras no estén pegadas unas a las otras, porque si eso pasa, a ver, no va a pasar nada si ustedes elaboran un té y lo consumen, pero no va a tener el sabor que tendría que tener. Por eso muchas veces la gente pregunta, y a mí me trajeron uno hace 5 años o 6 y nunca lo hice, y cuando lo abrí me encontré que, a ver, que no tenía ni sabor ni color. Eso puede pasar, no les va a pasar nada si lo consumen, pero bueno, no va a tener tampoco la intensidad de un sabor de un té en hebras que está recién cosechado. Uno aconseja que si uno tiene té en hebras, que en 1 o 2 años como máximo sea consumido. Todo depende de dónde haya venido el té, ¿no? Claramente bien conservado, no, digamos, al aire libre, una bolsita que esté semiabierta, porque no le debe entrar nada de aire ni de humedad. El color es muy importante. Si ustedes elaboran un té en hebras y el color les sale gris, fucsia o celeste, bueno, excepto que ustedes vean que tenga algún colorante puntual, no debiera verse así. Si se ve de esa manera y está gris en la taza, no se ve traslúcido, significa que algo pasó con ese té, ¿no? Bueno, próxima. Esto es muy importante y mucha gente lo pregunta por el tema del sueño. ¿Qué pasa con la cafeína en el té? Claramente la cafeína, como los que también les gusta mucho el café, y es válido, te mantiene despierto y enfocado. Pero un café claramente tiene más poder de cafeína con respecto a lo que tiene un té. Un té va entre 7 y 10 veces menos absolutamente que un café. Los polifenoles que tiene el té se van ralentizando, digamos, en la absorción de la cafeína. Por eso se nota que el efecto es un poquito más lento, pero también es duradero. El té posee entre 25, 30, 70 miligramos de cafeína por taza. Y claramente varía de acuerdo al té. Los té negros, cualquiera de ellos, la concentración siempre es un poquito más alta. El Assam es un té que tiene cafeína bastante alta y la verdad que es un té que lo pueden consumir hasta la tarde. Quizás a la noche convendría elegir otro tipo de té. El calor también es muy importante, porque si uno traspasa la temperatura de acuerdo al tipo de té que está haciendo, va a hacer que detone un poquito más la cafeína, ¿no? Que se sienta mucho más. Así que bueno, eso básicamente con respecto a la cafeína, y tienen en el slide donde marca los miligramos con respecto al negro, al rojo, al blanco, al verde, al oolong, al negro y al café al final de todo, que ven la diferencia, que va de 60 a 200 miligramos. Bueno, pasamos a la próxima. Los descriptores del té, uno los puede decir claramente en positivos y negativos, que es un poco lo mismo de antes. Un té puede tener sabores frutales, vegetales, ahumados, gusto al chocolate, a dulce, y dentro de los, digamos, de los negativos, lo que por ahí en la diapositiva está como puesto como positivo y después negativo, pero bueno, es esto, el sabor a plástico, a quemado, a tiza, a polvo, seco. Todo eso claramente se debe a que ese té ya está pasado, o es viejo, o de lo contrario, no tuvo un buen envase. Próxima. Bueno, el blend de té, como saben todos, blend es mezclar, y esto uno lo puede hacer, o sea, la gente que blendea té se hace con flores, frutas, vegetales. Ustedes, para que se den una idea, un té negro liso, llano, si no tiene nada, es té negro a simple, y si no, por ejemplo, el Earl Grey, para que tengan un ejemplo, es un té negro, pero tiene agregado bergamota. El English Breakfast es una mezcla de estos té, del Assam y del Ceylon más que nada, que son los más conocidos. Y el Russian Caravan
es una mezcla del Qi y del Lapsang. El Lapsang es un té sumamente intenso, que el que es fanático de este té, le cuesta bastante conseguirlo, pero lo consume mucho con las carnes. Y la verdad que es un té sumamente intenso, tanto en perfume como en sabor. Próximo. Bueno, acá les voy a hablar un poquito de la diferencia de lo que es una cata a una degustación. Próxima. Nosotros para la técnica, digamos, de una cata de té, claramente como toda cata, que lo mismo debe pasar con los vinos, ¿no? Puntualmente con los vinos, ¿no? La persona tiene que estar entrenada, porque uno a través de la prueba tiene que identificar bien lo que sería la textura, el sabor, tiene que mirar bien el color, y a través de eso que va sintiendo, va a darle determinados atributos al té. Es un método que es riguroso, tiene pasos determinados, por eso tiene que estar hecho por una persona que sí esté entrenada para hacer una cata. Obviamente, como todos lo saben, la cata, ¿qué significa? Es distinguir, ver sensorialmente, más que nada, el color, su textura, cómo es la astringencia en la boca, en la lengua, la purgencia, si pica, si no pica. Eso es muy importante y lo detecta alguien que hace una cata. Es realmente considerado un método científico y la verdad que los resultados, cuando se hacen seriamente, se pueden comparar, se pueden medir y también se pueden, pueden ser confiables, claramente cuando lo hace una persona que es sommelier. Con diferente, la próxima, bueno, esto es imágenes de té. Aquí es un poquito, quizás no les voy a llenar demasiado esto en el terreno, porque esta es una clase que muchas veces la he dado para alumnos de la escuela de baristas que necesitan tener una materia de té, porque cuando van a trabajar a hoteles, claramente tienen que saber, más allá de que se dediquen al café, tienen que tener una idea de cómo se realiza una mesa de té, cómo se sirve. Entonces, bueno, es un poquito la identificación de la cata, básicamente es para esta gente, pero bueno, se los puede nombrar, es claramente identificar hoja por hoja, prepararlo en la taza, saber qué color tiene, qué aroma despide, ver ante antemano lo que les expliqué antes, el estado de las hebras, que no estén mojadas. Y hay algo que es muy interesante, pero esto no es solamente para una cata. Cuando uno va a prepararse un té, que es como un ritual para uno mismo, tiene que estar con un cierto estado de ánimo, porque si uno está muy nervioso, tenso, por más que yo les aconseje, este té es riquísimo, quizás la otra persona no lo ve de la misma manera. ¿Pero por qué? Puede ser varios motivos. Primero, el estado de ánimo. Segundo, lo que haya ingerido en el día. Porque, por ejemplo, si han comido comidas muy condimentadas, con cebolla, con ajo, que realmente neutraliza cualquier sabor o aroma, eso va a infiere mucho, digamos, en cuando uno tiene el líquido en boca. Por eso es importante cuando ustedes van a probar tenebras o hacen en su casa 2 o 3, alguien cuando les gusta hacer alguna cata familiar o con amigos, que tengan en cuenta esto, no perfumar el ambiente, no perfumarse mucho ustedes, y bueno, tratar de no haber ingerido estos condimentos o alimentos en el mediodía o pasado el mediodía, porque bueno, eso si está hecho en demasía, como hay mucha gente que el ajo es un condimento muy fuerte, eso va a incidir bastante cuando uno tenga el té en la boca. Próxima. Bueno, para la degustación era un poco esto, no necesitamos tener ninguna especialización diferente, entrenamiento previo, solamente acá no se consideran todos los pasos que dije anteriormente. Próximo. Por ejemplo, la gente que nunca tomó té y quiere empezar a probar algún té, aquí los té que son de orígenes son indicados para la gente que nunca se ha estrenado, digamos, con el té en hebras. El blanco, el verde, el amarillo, el oolong. No digo que tomen los que ya tienen contenidos de flores, frutas,
porque no van a sentir el sabor del té original. Por eso les doy como consejo que avancen con estos primero. Próxima. Bueno, maridaje. Esto es muy importante. El maridaje es como, ver con qué producto va a ir mejor este té. Pasamos la próxima. Claramente maridaje es como si fuera un casamiento. Es como, tratar de encontrar el alimento perfecto para ese té perfecto. O sea, el alimento sería como que claramente no fuera tan fuerte para que no invadiera a quien va a ser la vedette, que es el té. Porque cuando esto pasa, es comúnmente cuando se dice se ha matado la pareja. Maridar es realmente ver una pareja feliz. Les doy un ejemplo. Si uno consume algo, un té, y le agrega, se come una tostada hasta arriba de dulce de leche, claro, o con chocolate, va a ser mucho más invasor el dulce de leche con respecto al té. Por eso hay que buscar, digamos, qué tipo de té, con qué tipo de maridaje puede. Maridaje claramente es lo que nosotros vamos a poner en boca, ya sea dulce, salado. Acá hay una foto donde son mesas de té, donde hay una variedad importante. Ahora les aclaro un poquito más en la próxima. Próxima. Estas son combinaciones que yo les doy como tips, que las tengan siempre a mano si hacen un té para amigos, para familiares, para cualquier evento. El té negro, el Ceilón, que se consume mucho y es el que más gusta incluso a la gente que nunca ha tomado té, la perfecta combinación es esta: los scones, una mermelada de frambuesa, frutilla y cualquier crema agria. ¿Por qué agria? Por ahí que no sea una crema donde le agreguemos mucho contenido de azúcar, porque bueno, también es como que la crema tiene alto poder de hidrógeno, y eso hace que en lengua dé como una especie de grasitud que uno no va a poder tener el sabor del té bien, como los amarillos y dorados, algo que sea tranquilo. Por ejemplo, los verdes, todos los tés verdes, la verdad que los japoneses, por ejemplo, como vemos acá, se consumen con pescados, con dulces que son bastante empalagosos, como cuáles, los que tienen miel, nueces, almendras, van muy bien con los té verdes. Los chinos realmente ellos consumen el té para todo, para desayuno, almuerzo, merienda, cena, es como que es su bebida de cabecera más que nada. Los oolong, o los azules que hablábamos antes, van con toda la pastelería que sea básica, ¿no? Chocolates, nueces, pero suaves, ¿no? Y los negros o los rojos que se ven en Asia van mucho con las comidas que tienen, digamos, algo de contenido graso, como el jamón, fiambres de todo tipo, más que nada. Y comidas, cuando las hacemos muy especiadas, está muy bueno poder tomar después un té rojo al finalizar ese tipo de comidas. Los puer es un poquito lo que antes están los crudos y los cocidos. De todas maneras, los puer se aconsejan comerlo con comidas que son, digamos, altas en condimento y que tengan bastante grasa. Esto es un consejo más que nada. Bueno, acá es un poquito, esto lo vamos a ir basando, los tés se pueden, bueno, ahora por ahí para Estados Unidos, que están en época de verano, está bueno poder hacer algún cóctel, que lo mezclamos con diferentes tipos de frutas, jugos. Próxima. Les voy a dar un par de tips, el que quiere, por ejemplo, estos son algunas indicaciones de cómo preparar algún gin, por ejemplo. El Darjeeling es un té muy noble para hacer cócteles. La próxima. El Falling in Love también, que se hace con un champán. Y acá el tipo Lung Chin es un té verde. Y la verdad que queda muy bien con este tipo de espumantes. Próxima. Bueno, esto es una sugerencia de horarios más que nada para el tipo de té.
De todas formas, siempre es bienvenido, si tienen ganas de empezar con el té, que arranquen desde la mañana y en cualquier momento del día. Pero bueno, es un poco, digamos, no es, quizás para ustedes no es tan importante, esto sí es importante para la gente que trabaja en hoteles, porque esto lo tiene que tener muy claro para poder aconsejar al cliente. Próximo. Bueno, esto también, aquí la mise en place también es para tenerlo en cuenta, más que nada ustedes, si tienen la posibilidad de poder tener un infusor, un termómetro, es muy bueno porque ahí pueden medir la temperatura para no tener que quemar las hebras, y bueno, el resto son detalles para poder armar una mesa, ¿no? Próxima. No me detengo en esto, digamos, básicamente en el armado y todo, porque les repito, esto para alumnos que están estudiando para poder entrar en alguna cadena de hoteles y trabajar en lo que sería el restaurante. De todas formas, está muy bueno esto cuando ustedes preparen en su casa. Es muy bueno tener en cuenta que el té siempre se coloca enfrente, digamos, de nuestro invitado, más que nada, y a la izquierda del anfitrión. Siempre les recomiendo que usen colores claros para armar una mesa, o sea, muy tipo manteles beige, blancos, rosas pálidos, celestes pálidos, y también que no pongan adornos que sean muy altos para no interrumpir la visión con el otro, ¿no? Se entiende que es amigable la reunión y que el té es un momento de encuentro, y que yo quiero ver a la persona que tengo enfrente. Por eso se recomienda poner un adorno que sea sencillo, bajo, que no interrumpa la visión con mi invitado. La próxima. Bueno, hasta acá, la verdad que en cuanto a contenido del origen del té y su descripción, no voy a ahondar más, sí le voy a dar algunos tips que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto al té. Si utilizan té en saquito, una de las cosas que comúnmente la gente uno ve que hace es cuando el té lo colocan en la taza y le colocan el agua a la temperatura que ya sea de 75 a 90 grados, de acuerdo al tipo de hebra que van a poner, nunca hay que agarrar el hilo tensor que tiene el saquito y ahorcar al saquito para poder sacarle más concentración. Porque, a ver, cuando se dejó infusionar los 3, 4 minutos, lo que no largó hasta ese momento ya no lo va a largar, porque significa que esa es la calidad de la hebra. O sea, el té en saquitos cuando es en forma industrial, sabemos que está muy, muy partido y que se mezcla con el polvo. Entonces, depende, yo la verdad que no hablo de marcas porque la verdad que lo único que me interesa es que sea una bebida de elección para toda la gente. Entonces, lo único que les digo es que tengan en cuenta esto, no hacer eso, y otra de las cosas para poder sacarle más intensidad, y la otra, no apretar la cuchara contra la taza, porque eso tampoco va a hacer que el té tenga más sabor o más color. El té va a tener su color y su sabor cuando ya infusionó. Una vez que pasó su tiempo e infusionó, eso es lo que vamos a tomar y es la calidad del té que hemos elegido. A ver, ¿qué otra idea les puedo pasar con respecto a esto? Y no, tengan muy en cuenta el tema del maridaje. La verdad que un buen té de hebras tiene que ir muy bien acompañado de un maridaje. Ahí, la verdad que van a lograr que su reunión, su cumpleaños o lo que fuera sea exitosa. Y bueno, yo creería que con respecto a esto no tengo ya más nada que decirles, solamente es una reflexión. La verdad que al que le guste el té puede empezar, todos lo podemos empezar a incursionar en este mundo que es muy misterioso, pero es muy lindo porque uno se va a tomar unos minutos para uno mismo, va a reflexionar. La verdad que si uno lo desea profundamente y lo desea con el corazón más que con la cabeza,
claramente lo va por lograr. No solo esto, sino cualquier cosa que quiera emprender de aquí en más. Bueno, Emiliano, yo por acá ya he terminado, estoy abierto si alguno quiere tener alguna pregunta. Si no, bueno, esta sería un poco la presentación de nuestro té. Muchas gracias, Adriana. Ahora abrimos un ciclo de preguntas. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta a Adriana, alguna pregunta pendiente. En lo personal a mí me quedó una, Adriana. Si hay alguna relación en el tipo de container, de taza o de tetera que se deba utilizar para los distintos tipos de té, o cualquier tetera es hábil para cualquier tipo de color de té o de tipo de hebra? Bueno, con respecto a las teteras, hoy en día se usan muchísimo las de vidrio por una cuestión de modernidad. La verdad que a mí me gustan porque son higiénicas, porque uno puede ver el color, se transparenta perfecto. Con respecto, también se usan las que son de metal, tipo las que en los restaurantes chinos son bien aplanadas. El único tema con esas, hay que tener mucho cuidado con la limpieza, porque cuando uno no las higieniza bien, muchas veces con el tiempo se va descascarando. Entonces, cuando uno la sigue usando, va a ver que si en algún momento el té cambia de sabor, fíjense bien la limpieza interna, porque si se descascara, eso va a inferir, digamos, en el sabor. Algo importante que quizás se me pasó es decirle la cantidad que uno debe tener. Si uno tiene una tetera con una capacidad de 6 tazas, siempre hay que agregar una medida más de té por la tetera. La medida de té en hebras va de 2,5 a 3 miligramos. Con eso es suficiente por taza de té, pero siempre tengan en cuenta que para que el sabor no se pierda, agregar una medida más por la tetera. Eso es muy importante. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Ezequiel Martínez. Muchas gracias, Ezequiel, por tu interés. Él pregunta, ¿cuál es la temperatura ideal para la infusión del té? Bueno, ¿O de té? También pregunta eso. Exactamente. Digamos, la temperatura ideal serían unos 75 grados, entre 75 y 90. Claramente los té negros soportan esa temperatura, digamos, un poquito mayor. Ahora, si uno va a trabajar un té blanco, un té dorado, tiene que tener mucho cuidado. Claramente clavarse en 75 grados para no tener que quemar la hebra, porque realmente cuesta mucho conseguirla, es muy delicada, y si la quemamos ya no va a tener el mismo gusto. Entonces, siempre manéjense, porque yo no sé si todos pueden tener un termómetro en su casa, pero sí las pavas eléctricas tienen medidores. Entonces, esas pavas eléctricas uno la puede programar para que no se pase de los 80 grados. La verdad que no es necesario, ya con esa temperatura lo van a poder manejar bien. Con respecto a ver, los té verdes pueden infusionarlos con menos temperatura. La verdad que con 75 grados van a andar muy bien. Siempre que no se pasen de los 90, van a andar bien. Los té negros tienen mucho soporte. Muy bien. Aquí Sonia Gras también se une a las preguntas. Gracias, Sonia. Y pregunta, ¿el té de hierbas dura hasta 2 años o hay diferencia de tiempo? Es decir, que los té... en el té. A ver, esto es muy importante, que a ver, los té son siempre infusiones, pero no todas las infusiones son té. Eso ténganlo en cuenta. Porque, a ver, si hablamos de un boldo, un tilo, una peperina, frutos del bosque, incluso hasta el rooibos, todos esos provienen de plantas, pero que no es la Camellia sinensis. Claramente uno no va a andar diciendo, este es té, no, esto es una tisana, porque bueno, pero realmente son tisanas. ¿Por qué? Porque no provienen de la Camellia sinensis. Entonces, el rooibos, que bueno, comúnmente le decimos té, viene de una planta que es de Sudáfrica. Y realmente todos piensan que deriva de la Camellia sinensis. No. Las tisanas, como le repito, como serían las hierbas, todas esas provienen de plantas, pero no de la Camellia sinensis. La Camellia sinensis es la que solamente nosotros podemos obtener el negro, el verde, el amarillo, el blanco y el dorado. Ahora, todo lo que esto
menta, peperina, boldo, frutos del bosque, incluido el rooibos, provienen de plantas. Perfecto. Tienen vencimiento, ¿no es cierto? Es decir, No, digamos, no, una hierba, un té de, a ver, más que nada, una tisana, el vencimiento claramente es un poquito antes, o sea, yo diría consumirla antes, en el año, un poquito antes del año. Pero todo esto depende de cómo lo conserven. Yo les recomiendo que traten de conservarlo con bolsas que tengan adentro un laminado, un packaging que sea bien hermético, porque si no esto va a hacer que el té vaya perdiendo propiedades. Por eso, repito que esto muchísimas gracias. Súper claro. Ezequiel Martínez nos pregunta, ¿el té negro es preferible con miel o con leche? No, a ver, los té, yo les voy a decir lo que la mayoría que consumimos y que somos devotos de esto, un té se toma solo. Esto no significa de que no puedan agregarle miel, leche, alguna edulcorante, pero la verdad que hay una cuestión que ustedes imaginen un té negro. El té negro con un color, un brillo lindo. Ustedes le agregan un sorbo de leche y la verdad que parece que fuera un riachuelo, porque el color cambia totalmente. La verdad que ni siquiera la vista es agradable. Al sabor, quizás les pueda llegar a gustar, algunos sí y otros no. Pero la verdad que los tés se aconseja tomarlos solos. Si no lo pueden tomar y les quieren agregar una stevia o lo que fuere, bueno, háganlo. Pero la verdad que se recomienda un buen té nebras, no agregarle nada, ni leche, ni limón. Muy bien. Pero bueno, no, eso es a También gusto. muy claro. María Martínez, gracias por estar y por tu interés. Ella pregunta, ¿el té de jazmín es una tisana? El té de jazmín en realidad no, es un té, es un blend, porque nosotros ahí, ¿qué estamos haciendo? Agregándole una planta, digamos, ya sea, en este caso es una flor. Entonces, es un blend más que nada. No es que significa que es un té, es un té, no es una tisana. Lo que pasa es que está blendeado, le han puesto un componente. Claro. Mezclado. Bueno, yo tengo una pregunta. En cuanto a las tazas, ¿hay alguna taza? Yo sé que hay tazas de porcelana, de vidrio, yo que sé, hay tazas especiales para determinados tipos de té. Sí, antes, digamos, en la época de hace mucho, quizás de nuestras abuelas, siempre se consideraba la porcelana únicamente como las teteras de plata. Hoy en día cambió un poco el concepto, ¿pero por qué? Porque también cambió el material con el cual fabrican a lo que serían, digamos, las tazas. Hoy en día hacen cerámicas que son muy finas, digamos, en grosor, con lo cual uno puede tomar un té y apreciarlo. No hay, claramente, si uno tiene una porcelana, va bien, pero es por el grosor del material. Pero uno hoy puede tomar en una buena cerámica con un grosor mínimo y no va a inferir en el sabor, digamos, del té. Así que eso, lo que sí es importante que tengan en cuenta, que la taza por fuera puede tener flores, rombos, lo que ustedes quieran, pero en el fondo siempre tiene que ser blanco. Siempre tratar de buscar una taza blanca, porque es un poco lo que les comentaba antes. Ahí nosotros vamos a poder ver el estado del té. Bueno, acá hay otra pregunta y dice, ¿cómo se calculan las cebras? Cantidad de taza, por ejemplo. Esta es una pregunta que formula Alina. Alina, gracias por tu interés. Bien, es lo que les dije antes, son 2,5 miligramos o 3 gramos, perdón, de gramos de té. O sea, ¿cómo se calcula? Obviamente no van a tener una balancita digital, pero a una cucharita de té, apenas colmada, eso serían entre 2,5 a 3 gramos. Eso por taza de té. Nunca menos. Nunca, si es un té muy intenso, quizás le salga un poquito más fuerte,
pero nunca bajar de esa cantidad. Una cucharita, perdón, apenas colmada, es la cantidad suficiente para una taza. Perfecto. Bueno, acá Cecilia, gracias por tu interés y por ser parte. Ella está preguntando sobre la conservación de los tés y pregunta si se ve favorecida si no se exponen al sol o a la luz. Es decir, ¿cuál es el modo de conservar el té? Totalmente. Uno debería tener, digamos, el packaging o lo que fuere en una temperatura normal, ni expuestas al calor ni al frío, digamos. Tenerlas guardadas en un armario, y acá lo que tiene que ver, más que nada, es el packaging, porque están envasados al vacío. Entonces, bueno, ahí depende un poco, digamos, el estado de la hebra. Una vez que uno abrió un paquete de hebras, lo que tiene que asegurarse que quede perfectamente cerrado, herméticamente cerrado, con lo que tenga, una traba, un suncho, lo que fuere, ¿no? Para que no le entre nada de, digamos, de aire. ¿Qué pasa muchas veces? Por ejemplo, acá hay algunas confiterías que compran el té a granel, los ponen en recipientes muy grandes, entonces cuando pasa mucho tiempo, como se llena de aire, el té ya no tiene el mismo sabor. Entonces, realmente se les recomienda usar envases chicos para poder fraccionar el té en hebras. Las latas van muy bien. Ariel, gracias por sumarte, y está preguntando sobre el té frío. ¿Hay que hacerlo primero caliente? ¿Cuál es el proceso del té frío? El té frío siempre tiene que infusionar en caliente, porque tiene que largar el color y el aroma, el sabor. Una vez que ya se hizo, se coloca en la heladera. Nunca, digamos, si nosotros hacemos un té frío, lo que no debemos hacer después, por ejemplo, para tomar un iced tea, no tenemos que ponerle hielo directamente, porque vamos a degradar la concentración del té. Si uno quiere hacer iced tea en verano, lo que debe hacer es, con una cubetera, preparar el té, como normalmente lo hacemos caliente, volcarlo a una cubetera y eso llevarlo al freezer. Entonces, cuando lo sacan, realmente ahí no lo ponen en un vaso y empieza a derretirse, va a tener la misma concentración. Ahora, si yo preparo un té, lo dejo enfriar en la heladera y después saco hielos del freezer y se los coloco, ya el sabor no va a ser el mismo, va a estar diluido. Perfecto, muchas gracias. Silvia Valquinta, gracias Silvia por unirte. Ella está preguntando sobre el té orgánico, si hay una diferencia sustancial entre el té orgánico o el normal. No es tan sustancial la diferencia, pero también es como que ahora todo se tiende a usar lo más orgánico posible. ¿Y en qué difiere? A ver, los té orgánicos como que son los té más bien puros, los cuales no se van a blendear, no se les van a agregar ni colorantes, ni saborizantes. ¿Por qué? Porque la verdad que no sabemos quién lo hace, quién lo blendea. Uno, la verdad que si consume un té nebra que es blendeado, a ver, ya deja de ser el orgánico, el puro, el tradicional. Pero hoy en día hay mucha gente que si no está blendeado el té, no lo consume. Necesita que tenga un sabor goloso, digamos, a chocolate, a dulce de leche o a frutas, ¿no? Y eso obligadamente tiene que tener un agregado. Con lo cual ahí ya no estaríamos hablando de un té 100% orgánico. Un orgánico sería hecho en un cultivo donde no usan pesticidas, donde digamos, la cosecha es mínima, es muy a mano, muy casera, que bueno, cambia, no hay tanto. Recién ahora se están empezando a ver algunas cosechas en algunos países. Lo que sí se puede hacer es usar unos saquitos orgánicos, porque están hechos porque los que ya vienen de fábrica, los saquitos no son tan orgánicos, realmente dicen que son limpios, higiénicos, pero no sabemos el componente de cómo están hechos. Ahora hay algunos que, por ejemplo, Alemania está un poco a la vanguardia con eso. Ellos usan unos saquitos que son sumamente orgánicos, que uno cuando coloca las hebras adentro se da cuenta que
no se deshace, el color sigue siendo el mismo, el sabor igual, pero bueno, realmente está perfectamente hecha la fibra. Muchas gracias. Hay una pregunta que tiene que ver con esta última pregunta de Silvia Valquinta y el té orgánico, y la formula Marta Iglesias. Marta, muchas gracias por unirte. Y es tu opinión acerca del té orgánico de moringa y sus diferentes combinaciones, como por ejemplo el jengibre. A ver, yo, digamos, me parece muy bueno. Hay un té que es la mezcla de jengibre y limón. Particularmente, yo estoy bastante a favor de ese té. A mí me gusta mucho y creo que es muy beneficioso. Lo que suele pasar con mucha gente piensa que estos son té que van a aportar algo a la salud, porque hay gente que dice, ay, bueno, esto me puede servir para la circulación, esto me puede servir para la presión. Y yo voy a decir los que me enseñaron a mí. Nosotros no estamos capacitados para decir, bueno, este té orgánico de moringa o cuál te va a hacer bien para esto, para lo otro, o es mejor, o lo puedes tomar como lección. Porque no somos, digamos, no estamos facultados para decir esto. Pero ahora hay mucho de esto, ¿no? De que, bueno, el té orgánico beneficia más que otros porque te ayuda para alguna afección que tengas en tu salud. Pero bueno, dentro de esto sí estoy a favor, y dentro de estos me gusta mucho el de jengibre y limón. Perfecto. Anita, muchas gracias por unirte. Ella pregunta, ¿el té verde se considera orgánico? El té verde, en realidad, le dicen orgánico claramente, podemos decir que sí cuando está puro, cuando no lo blendeamos con nada. Bueno, hay té verdes que lo mezclan con frutas o que lo mezclan con vainillas, ahí ya pierde un poco la parte orgánica. Ahora, cuando nosotros consumimos un té verde, un chin, es un... ¿Hola? ¿Hola? Perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta interesante. Juan Rosati. Juan, muchas gracias por unirte. Él pregunta, si tengo un té que hace varios años lo tengo, pero lo tengo sin abrir, envasado al vacío, ¿conserva sus propiedades? La verdad que depende cuántos años. Si el té lleva más de 2 años, ya las propiedades quedaron seguramente alteradas. Repito, no le va a hacer mal, pero ya no va a ser el mismo té de origen. Porque bueno, llevó 2 años de estar. Por más que esté el packaging bien cerrado y todo, depende de las marcas, depende de las cosechas. Algunos que no tengan tanto polvo, puede que todavía, si tiene la hebra bastante pareja, puede que siga conservando algo de sabor. Ahora, los que son más tipo polvo, claramente va a cambiar el sabor y van a encontrar que tiene un gusto rancio o a polvo. Entonces, si uno se estrena con eso, no creo que tenga muchas ganas de continuar. No, hay que probarlo entonces. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Bueno, acá también preguntan, ¿cuál sería el tipo de infusor ideal? El tipo de infusor ideal, la verdad que es uno metálico. Hay infusores con miles de formatos, pero cualquier infusor metal que uno tenga está perfecto. Hay tipo bolita. No recomiendo los que son de silicona, por ejemplo, pero puntualmente porque creo que le quita sabor y color. Cuando uno lo deja, hay algunos que se usan prendidos a la taza, entonces normalmente la gente pone la cuchara de té y lo deja en la taza, y si uno lo deja mucho tiempo, ya también cambia totalmente el sabor, y encima en un silastic. Yo prefiero puntualmente los que sean de metal, o eventualmente ahora los saquitos que son sueltos, que se venden en cualquier casa que tengan, donde vendan té en hebras, quizás puedan conseguir los saquitos orgánicos vacíos. Entonces ustedes le colocan los 3 miligramos adentro y ahí a la taza. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Malisa Lescano. Gracias, Malisa, por unirte. Y ella pregunta sobre la procedencia del país. Y te pregunta concretamente, al momento de comprar
el té, usted, ¿de qué procedencia, de qué país lo elegirías? Bueno, claramente China y Sri Lanka es una procedencia impecable, porque realmente son los países donde son los mayores exportadores y realmente son buenos. Lo que pasa es que por ahí ellos no blendean tanto, son té de origen, es el blanco, el negro, el verde, el amarillo, y después, bueno, hay empresas que lo compran y hacen el proceso de blendeo. Los mayores productores, claramente, a la cabeza está China. China, Japón, Sri Lanka, Turquía, ¿quién más? A ver, de Latinoamérica, Argentina está primero, pero bueno, la verdad que si estoy en Estados Unidos, la verdad, si tengo la posibilidad de conseguirlo de China, de Japón o de Sri Lanka, yo elegiría algunos de estas, sobre todo de China, porque Hunan es la provincia más importante y digamos, la que distribuye a todo el mundo, ¿no? Y si Ojo, estuvieras en Londres también realmente son muy buenos y tienen, la verdad, ellos son bárbaros, no solo en la hebra pura, sino también en el blendeo. Alemania está ahora muy a la cabeza con la parte de blendeo. Ellos compran la hebra tradicional y tienen sus laboratorios donde le dan el sabor que ellos quieran, pero usan productos muy nobles, porque el blendeo tiene que tener un control de calidad, es como una especie de controlador tipo la ANMAT en Argentina, la FDA sería por ahí, no sé, para los medicamentos en Estados Unidos, porque uno no puede tomar esto y blendearlo como quiere, ponerle tanto de conservante, tanto de colorante, porque bueno, ahí sí puede llegar a cometer alguna equivocación. Eso sí, si uno va a comprar un té blendeado, que lo compre en un lugar donde conozca cuál es la reputación más que nada. Y si estás en Argentina, ¿te volcarías a tés argentinos? En, sí, en Argentina la verdad que la producción es muy buena, la lástima que solamente a nosotros nos llega ese 5% que es lo que ellos no pueden vender al extranjero, porque se transformó en polvo o hebras muy cortadas. Entonces ese té se envasa y se hace en saquitos y se distribuye en forma masiva. Por eso la gente que tiene experiencia en un té así, no tiene una buena experiencia, entonces después no quiere volver a seguir intentando, digamos, tomarlo. Pero sí, acá en Argentina tenemos, no sé, a ver, yo no puedo nombrar algunas marcas que trabajan muy bien, que, por decir, T-Connection, que acá es una cadena de confiterías, pero bueno, tienen buenos tés. La verdad que sí. Después, bueno, yo particularmente uso de una producción de Córdoba, que ellos sí lo traen directamente de Misiones, pero el blendeo no lo hacen ellos, sino lo mandan afuera, a Düsseldorf, y después lo importan. Tiene un valor un poco más caro, pero yo sé que la calidad es impecable. Muchas gracias. De hecho, hay una pregunta relativa de Claudia Simón. Claudia, muchas gracias por unirte. Y ella pregunta sobre qué marcas recomendarías de té. Bueno, ella está en Argentina. Sí, sí, en Argentina. Sí, bueno, T-Connection es un buen té, para mí es uno que uno lo puede tranquilamente comprar. Y a ver, si vamos a hablar de los que son en saquitos, porque hay gente que igual le cuesta esto de la hebra, hay Saint-Gothard, es una cadena de tés envasados en saquito que los venden las farmacias. Es bastante bueno, la verdad que está bastante bien logrado, y después, claramente, uno es muy particular con la compra de un té en hebra. Yo puntualmente como solo los compro a esta gente que viene de Córdoba, de Misiones, que son los mismos que venden al exterior. Acá en Capital, bueno, ya sabemos que es altamente cafetero este país, pero bueno, ahora la gente joven se está volcando en la brecha entre los 30 y los 40, lo están tomando como bebida de elección.
Y la verdad que esa es por ahí la idea mía con respecto a este proyecto. A ver, tener mucho cuidado con el agua, ser muy cautelosos, es un medio sustentable, lo tenemos que cuidar, pero si lo vamos a consumir, bueno, tratemos de hacerlo con el té, porque la verdad que vamos a ayudar a muchos productores que la verdad que tienen mucho esfuerzo, hacen mucho esfuerzo para ganar muy poco dinero, porque les digo, lamentablemente todo se exporta y ellos viven del consumo que tenemos acá en Argentina, que bueno, no lo podemos comparar con el café, ¿no? Genial, muchas gracias. Ana Escuseria tiene otra pregunta. Gracias, Ana, por interesarte y por sumarte al evento. Ella dice, sabemos que el té mancha el esmalte dental. ¿Eso depende del tipo de té o del color que tenga el té? Eso depende del té, digamos, del contenido de colorante que le hayan agregado cuando hicieron el blend, o sea, la mezcla. Un té normal de hebras es muy raro que manche. Ahora, cuando ese té, por ejemplo, tiene sabor a chocolate, avellana, y uno lo toma en forma sistemática, puede que manche el esmalte. La verdad, certeramente, te lo puede decir el odontólogo, pero sí está comprobado que sí. Si tiene alto contenido de saborizante, como todo, uno lo va a ver en las tazas. Las tazas va a quedar con una areola, con un color un poco más amarronado. Si eso es muy persistente, significa que tiene mucho conservante, digamos, o colorante, o algún tipo de saborizante que sea muy intenso. Por eso tienen que tener mucho cuidado no solo con las tazas del lavado, sino con las teteras. Perfecto. Sonia, Sonia, gracias por tu interés. Ella pregunta la diferencia, bueno, se dice el té y luego se mencionan las hierbas, ¿no es cierto? ¿Son todas infusiones? ¿Todas estas aparecen bajo el nombre genérico de infusiones? Sí, aparecen con el nombre genérico de infusión, pero como les decía antes, digamos, todos los tés son infusiones, pero no todas las infusiones son té, porque uno ya puede comprar una caja donde dice té de peperina o té de peperina, té de boldo, pero es una infusión, digamos claramente que no viene de la planta original. O sea, todo lo que es herbal no deriva de la camelia. Si no deriva de la camelia, no es un té propiamente dicho. Pero bueno, eso no hay obligación que la gente lo sepa. La gente dice, bueno, me tomé un té de hierbas. Está bien, porque no va a decir, uno debería decir, me tomé una tisana. Pero bueno, hay poca gente que utiliza esas palabras. Pero bueno, son tisanas, las hierbas son tisanas. Pero bueno, también uno les puede decir infusiones. No significa que vengan de la planta original. Perfecto, muchas gracias. Muchas de las preguntas que estoy viendo en pantalla giran alrededor de la disyuntiva. ¿Té con azúcar o sin azúcar? ¿Con miel pura o cuál es la mejor opción? Creo que ya un poco contestaste, ¿no? Pero me gustaría que quizás haga otro hincapié en este tema del azúcar y el té. Sí, la verdad que yo les recomiendo, si van a tomar un té nebras, que lo tomen, inicialmente que lo prueben sin nada. Intenten probarlo sin ponerle nada. Si ustedes ven que no lo pueden manejar, bueno, agréguenle algún edulcorante, que yo me inclinaría a la miel, que es lo más saludable, por ahí lo más orgánico, o alguna mascabo, poner algún azúcar mascabo, un poco para evitar el azúcar intenso, ¿no? El común, ¿no? Pero bueno, eso va a ir en el gusto. La verdad que si quieren tomar té, está bienvenido, pónganle lo que ustedes prefieran. Pero bueno, yo les doy mi opción. Lo que pasa es que los té en saquito, lamentablemente, como te decía antes, como es muy polvo y está muy cortado, si no le agregan algo, la gente no les gusta tomarlo solo. Pero prueben con un té nebras y después vean la diferencia. Lleva un ritual, pero bueno, es un ritual para ustedes, son unos minutos para ustedes y está bueno. La verdad, así como hacen una cápsula de espresso, pueden hacerse un tecito. Bueno,
termino con una pregunta que me pareció linda de terminar con ella, porque indudablemente el té tiene que ver con el encuentro. Y en esta pregunta dice, ¿la forma de la taza para saborear un buen té tiene que ver? Adriana de Chico, ella dice, antes se usaban tazas de boca ancha, como en la época de su abuela, y ahora hay nuevos diseños de formas más comunes. Un poco hablaste ya sobre la taza y el té, pero a modo de terminar, y haciendo honor a la época de las abuelas, quizás sería bueno terminar con la taza del té y su diseño. Bueno, yo les recomiendo realmente las tazas de asa ancha, o sea, de boca ancha. La verdad que cuando uno, por ejemplo, hace una cata, toma la taza con asa ancha, pone un trago en su boca, hace el runruneo, ¿no? Pero básicamente es para ver el sabor, el picor, el dulzor. Y si uno tiene una taza de boca chica, quizás no, la taza chica es para el café, excepto que sea un té tipo como los turcos, que usan una clase de té solamente y usan vasos pequeños. Pero si uno va a hacer un té a las 5 de la tarde, yo les recomiendo una taza, la que tengan de la asa más ancha que tengan, color blanco interior, por fuera el que quieran, y no, hoy en día igual hay muchos modelos de tazas y todos son bienvenidos. Nada va a alterar el sabor del té si el té es un buen té en hebras. Quiere decir que taza ancha, de boca ancha, con el interior blanco sería el ideal. Ese sería el ideal. Cualquier taza de asa ancha con fondo blanco. Adriana, la verdad es que creo que hay gente que ha quedado con muchas más preguntas, con lo cual le cuento a todo el mundo que se pueden contactar con Adriana a través de su Instagram. Y bueno, a modo de conclusión, indudablemente el té representa encuentro, conservación, armonía, paciencia y amistad. Y estos elementos se vieron en esta charla, en este evento, y no tenemos más que palabras de agradecimiento, Adriana, por traer estos principios hermosos a este lindo evento de Casa Argentina. A todos los que participaron, muchísimas gracias por haber venido a tomar el té en nuestra casa argentina de Houston. Les pedimos que sigan conectados a través de nuestro Facebook, de nuestro website. Por favor, consideren a Casa Argentina de Houston su casa. Y no tenemos más que palabras de agradecimiento para Diana, que has dedicado tu tiempo, tu conocimiento y tu talento para convertir este momento en un espacio hermoso de amistad. Así que la verdad, esperemos se repita. A todos los que han participado, nuestro más profundo agradecimiento. Y recordándoles que nuestro próximo evento virtual será el 9 de julio, donde celebraremos el Día de la Independencia con una fantástica charla de la mano de Felipe Pino. Los esperamos, estén conectados con nosotros y para conectarse con Adriana nuevamente a través de su Instagram. Un placer, pasen un lindo fin de semana para todos, cuídense y que esta pandemia nos encuentre a todos bien y sanos. Un abrazo muy, pero muy fuerte para todos de Casa Argentina de Houston. Bueno, un beso para todos, Ichigo, Ichie, un encuentro, una oportunidad. Besos. Muchas gracias.